Amigas y amigos, hoy vamos a hablar de un personaje muy peculiar en Málaga y que muchos de, nuestros padres por lo menos, los recordarán. Me refiero a Matías Ortega Ruiz, más conocido en Málaga como Matías. Este capítulo quiero dedicárselo a título póstumo a un gran amigo mío que ha fallecido este lunes santo, don Antonio González Villena, quien escribiera una de las mejores biografías que se han hecho sobre este personaje peculiar. Va por él, por Antonio González Villena. Mucho se ha hablado de un personaje muy peculiar en Málaga como fue Matías Ortega Ruiz, un hombre al que se le lanzaron muchas grotescas burlas, pues algunas veces sin razón, y yo creo que especialmente por falta del conocimiento de lo que fue verdaderamente Matías. Espero que después de que conozcáis la historia, pues algunos pues tengan otra imagen un poco más benigna de este personaje. Matías Ortega Ruiz, Matías, el famoso Matías, nació en Málaga en el 6 de junio del año 1889 en la calle Huerto de las Monjas. De niño fue un niño muy espabilado, muy estudioso, y estuvo estudiando en el colegio de San Bartolomé hasta los 14 años, que por necesidad se tuvo que poner a trabajar. Dejó los estudios y se puso a trabajar. Su primer trabajo fue en el bufete de abogados de Manuel Molina Araujo, donde este niño entonces, este jovencito, empezó a destacar por su bonita caligrafía. Escribía muy bien y tenía muy bonita caligrafía. Pero Matías era un poco de culillo inquieto y no paraba. Entonces allí estuvo hasta estuvo 3 años trabajando, hasta que se fue como aprendiz a una imprenta, fue de aprendiz de cajista en la imprenta El Popular. Allí pues también fueron muy conocidas sus composiciones que hacía, y aquello le llevó a que pues la gente le quisiera y lo apreciara bastante. Pero allí tampoco duró. Matías marcha a Antequera y se coloca en la imprenta Castilla, donde empieza a hacer sus primeras composiciones poéticas y donde empieza a sentir una necesidad de transmitir a la gente esos sentimientos que él tiene y esas composiciones que él tan bellamente realiza. Empieza a dar sus primeras peroratas por la calle ante la estupefacción de cuanto le escuchaban, porque no sabían de qué iba aquello, ¿no? Pero bueno, él se sentía realizado con aquello. En 1910 es llamado a filas y marcha a Marruecos. Allí en Marruecos es destinado por su bonita caligrafía y además porque sabía escribir, además bien, no todo el mundo sabía escribir en aquellos años, pero además él lo hacía de muy buena manera, y lo ponen como escribiente en el batallón de África 68. Terminado el tiempo de servicio militar, ya es licenciado y él marcha por diferentes provincias viajando, que era algo que a él le gustaba mucho. Y es en la ciudad de Toledo donde él se entera de que se estaba creando la Legión extranjera. Y sin pensárselo 2 veces se alista a la Legión extranjera por 5 años.
Entra en armas en el año 1921 junto la Legión, junto a los regulares en la guerra con África. En aquel tiempo era el teniente coronel de la Legión, era don José Millán Astray, y el comandante era el comandante Francisco Franco Bahamonde. Matías empezó a intervenir en muy duras batallas que se libraron con África, y este hombre se hizo digamos muy querido y muy admirado por su valor y por aquellas arengas que hacía con sus compañeros, con los soldados, para entrar en batalla. Tanto es así, por ese valor, por esa aptitud que tenía, que le otorgaron diferentes medallas. Entre las medallas que recibió Matías, y permítanme que lo lea, estaban la de por su bravura en combate, la medalla militar de Marruecos con Cazadores Tetuán Melilla. Esto fue en el año 1922. También en ese año le concedieron la medalla militar de la Real Militar Orden de San Fernando. También en ese año la Cruz de Plata al Mérito Militar con distintivo rojo. En el año 1924 le concedieron otra vez la Cruz de Plata al Mérito Militar con distintivo rojo. Ese mismo año la medalla al sufrimiento por la patria pensionada con 12,50 pesetas al mes. También en ese año la Cruz de Plata al Mérito Militar con distintivo rojo. En 1925 le vuelven a conceder otra vez la Cruz de Plata al Mérito Militar con distintivo rojo. En 1927 se le concede la medalla al sufrimiento por la patria pensionada con otras 12,50 pesetas mensuales. Entre otras condecoraciones, Matías recibió nada más y nada menos que 8 medallas al valor. Matías, según consta en su expediente militar, participó en cruentas batallas, muchas de ellas cuerpo a cuerpo y con bayoneta calada. Muchas de aquellas batallas fueron históricamente muy comentadas, como fueron, por ejemplo, la ocupación de Ras Busala y Ras Busada, la ocupación de Chemorra, la ocupación de Sanfa. Toda esta intervino Matías. La ocupación de Dar Kedarni y los Dras, la ocupación de Terrasusín, la ocupación de Chef, la ocupación de las alturas de Tuyudai, la ocupación de Tisiasa. Esta fue una batalla tremenda, y entre otras misiones peligrosas fue la que realizó en 1924, que fue pues esta que ya he comentado, que fue terrible, la de Tisiasa, donde tuvo que intervenir de cuerpo a cuerpo y en el barranco de la Cávita. Matías fue herido en 2 ocasiones y tuvo que ser trasladado urgentemente al Hospital Militar de Ceuta. Uno de ellos fue en un enfrentamiento muy sangriento en el combate de la Loma Redonda y Peñas de Millán, que se llamaba, y también en ese mismo año, el 1 de mayo de 1926, participa en la toma de Kurdia Termins, que también resultó herido. Después de todo este bagaje militar, a Matías le fueron concedidos los galones de sargento. Eso es algo que muchos en Málaga pues desconocían. Sabían que había
estado en Marruecos, posiblemente en la Legión, no se tenían los datos muy claros, pero que muchos no sabían es que había sido sargento. Pero Matías en aquel año 1926 empezó a agudizársele esa afición por las peroratas y tal, es decir, esa enfermedad que tenía empezó a ir a más. Tanto es así que cuando los jefes militares le pedían, bueno, le ordenaban que hicieran cualquier cosa, a Matías muchas veces se le olvidaba y no lo hacía. Y fue en una ocasión cuando un jefe le ordenó que fuera al cuartel del rey para hacer allí una gestión, y Matías pues no fue porque se le olvidó. Aquello irritó de gran manera a los jefes, y aunque le pasaron la mano porque lo tenían en muy gran estima, Matías pues perdió los galones de sargento y muchas de las prebendas o de las medallas que le habían dado. Al final Matías termina porque en 1925 se volvió a reenganchar a la Legión y estuvo 10 años allí batallando. Matías, pues ya licenciado, empieza a viajar a diferentes provincias españolas como Madrid, Barcelona, Toledo, Valladolid. Pero fue en la ciudad de San Sebastián donde Matías, siguiendo esa afición que él tenía de dar sus peroratas en la calle, pues parece ser que a alguien no le sentó bien que Matías estuviera realizando aquellas peroratas, y se organizó una trifulca en la que Matías resultó herido. La policía se lo llevó detenido y lo llevaron al hospital, y de allí lo pasaron al Hospital Psiquiátrico de Santa Águeda, donde Matías estuvo internado, estuvo ingresado en observación durante 3 años. El médico psiquiatra que estaba allí en aquel hospital de Santa Águeda determinó de que, bueno, que después de 3 años que Matías debía de volver a su tierra, y lo mandaron a Málaga, concretamente al hospital civil, a la sala 21 del Hospital Psiquiátrico de Málaga, donde Matías estaría ya los últimos 38 años de su vida. Matías aquí en Málaga fue diagnosticado de una enfermedad mental que se llama parafrenia. Parafrenia es una enfermedad, según dice, más leve, más liviana, y que hace que el enfermo pues tenga una percepción de los valores un tanto diferente. Es decir, a este enfermo no le des un dinero para que se compre un bollo, porque él lo que quiere es el bollo. Para él el valor lo tiene el bollo, no lo tiene el dinero, aunque con ese dinero se pueda comprar muchos bollos. El valor lo tiene el bollo en sí. Esta es, en síntesis, lo que parece ser que venía a significar o ser esta enfermedad. Y Matías pues pronto le dan permiso aquí en Málaga, en el Hospital Civil, porque era una persona sumamente agradable, correcta, no daba problemas de ningún tipo, para que saliera a dar paseos por Málaga. Y así lo hizo. Matías empezó a salir a dar paseos por Málaga. Se dice que iba siempre bien vestido, no elegantemente tal, pero iba muy correctamente bien vestido, iba limpio, y además era un hombre de modales correctos y educados, por lo cual pues la gente pues lo miraba. Algunos se reían de él cuando empezaba sus peroratas, que normalmente lo hacía pegando un zapatazo en el suelo y decía: "Y dice Matías", y entonces empezaba él a hacer su exposición. Luego había niños que lo corrían, incluso le tiraban piedras y tal, ¿no? Pero Matías, con aquello, con poder decir sus cosillas, era feliz en Málaga. Él lo que más agradecía
es que alguien le invitara a un cafelito con leche en un bar, o le comprara un bollo, o incluso le invitara a dar un paseo en coche de caballo. Eso para él era el sumum de la felicidad. Hay anécdotas curiosas del ingenio de este Matías. Hay un que nos muestra una de sus peroratas. Estaba perorando y de pronto vio a unas mujeres en un balcón y le dijo: niña, échame una aguja que me quiero coser el bolsillo. Y la mujer que estaba en el balcón le dijo con cierta sorna: sí, hombre, te echo la aguja y se te va a perder por el camino, hombre, cuando se te caiga no la vas a ver. Dice, y él, con más sorna todavía, le dijo: bueno, pues entonces pínchamela en un bollo. Es decir, él lo que quería era el bollo, ¿no? Y así, con frases y dichos que él pronunciaba, pues iba ganando a la gente, y se hizo en Málaga una persona muy famosa. Matías estuvo enfermo un tiempo y no pudo salir del hospital civil, pero eso no le impidió el que él se carteara incluso con gente político de alto nivel, y él se carteara con mucha gente y escribiera sus ocurrencias. Y hay una carta que a mí me hace mucha gracia, que él escribió y que permítanme que os la lea, que dice: esto escribió él allí estando en el hospital civil, digamos internado, sin poder salir a la calle. Aquí está el enigma que envuelve mi espíritu, y si las musas no me abandonan un solo día, vuelvo a repetir aquello del honor que experimento, al par de la satisfacción y el orgullo. Mas, si no estuviera hospitalizado, seguramente estaría peor. Ya es hora de dormir y duermo. Al levantarme desayuno, al mediodía como, y a las 6:30 de la noche ceno. ¿Estaré loco o lo estoy? Téngase en cuenta mi triste situación, y no se olvide nadie de que a lo loco se vive mejor. A lo loco se vive mejor era el título de un cuplé que se cantaba en aquellos años. Fíjense la imaginación y la idea de este hombre. A lo loco se vive mejor. Este encierro que tuvo que soportar Matías durante algunos años se produjo en 1967 a raíz de un problema de salud. La gente en Málaga, al no ver a Matías pregonando por la calle, no hacían más que preguntar dónde estaba Matías, porque lo echaban de menos. Se había convertido en parte de casi el mobiliario urbano. La gente lo quería y lo apreciaba, a pesar de que se rieran de él en más de una ocasión. Y allí estuvo en el hospital civil hasta que por fin pudo salir. Y en esta salida, Matías, fíjense, tenía ya 68 años, viajó a la ciudad de Córdoba. Y cuentan, allí estuvo un tiempo, y cuentan que cuando volvió, Matías venía enamorado de una señora que había conocido allí en Córdoba. O sea que ese espíritu que él tenía, poético, enamoradizo y tal, pues no lo había perdido. Yo recuerdo a un trovador malagueño, argentino, como fue Ángel Montes, el gaucho argentino, que algunos lo recordarán, que escribía poesía también muy bonita. Decía de Matías que era un Romeo andaluz de una Julieta perdida. Lo retrataba bastante bien. Matías Ortega Ruiz dejó de existir un 23 de febrero de 1971
a las 2 de la tarde, digamos que emprendió otro viaje para recitar en otras alturas, y para Málaga fue un día muy triste, un día de luto, y sobre todo para quien trataban con él diariamente, como eran los médicos y las monjas del hospital civil, que le tenían un gran cariño. Incluso el periódico, el Diario Sur de Málaga, puso un artículo donde se hacía una semblanza de Matías Ortega Ruiz. Así que después de todo lo visto, ustedes dirán si era un loco, era un héroe o era un genio. Así todo, nuestras madres, cuando se enfadaban con nosotros, nos seguían, incluso después de muerto, nos seguían diciendo: anda que estás más loco que Matías. Espero que os haya gustado. Si es así, por favor darle al like, suscribiros, que es gratuito, y si sabéis de alguien que le gusten estos temas malagueños, pues os rogaría que se lo enviaréis. Muchas gracias y hasta la semana que viene.